Bueno, muy bien, buenos días para todos, bienvenidos a nuestra tercer clase. Hoy vamos en primera instancia vamos a resolver lo que habíamos dejado de tarea de la clase pasada y seguidamente pues vamos a hacer una clase más chévere con lo que es el Power Map, ¿sí? Bueno, entonces yo ya tengo por aquí el archivo abierto, habíamos quedado acá. Yo acabé de insertar una columna para poderme traer el nombre del producto. Estaba explicando que aquí en el icono que él me muestra al lado de la flecha del filtro, me dice con qué base de datos está relacionada esta tabla de ventas y con qué columna. Aquí le di botón derecho, le dije insertar columna. Me puedo ubicar de una vez directamente en la barra de fórmulas. Puedo borrar ese igual y puedo decirle entonces el nombre de la columna. El nombre de la columna la puedo llamar nombre producto. Es una etiqueta, puede llevar espacios, no importa. Normalmente siempre las coloco en mayúscula. Entonces le digo aquí nombre producto. Y explicaba ahora que desde que esté relacionada es simplemente, vamos a darle aquí el dos puntos igual, colocar la función relate, ¿cierto? Aquí está, dándole aquí el doble clic de una, mira, ¿sí ves? Eso tiene que ser allí automático, ¿no? Entonces el de una me muestra las tablas, ¿no? Porque una base de datos o una tabla, como en este caso de ventas, puede estar relacionada con varias tablas. De hecho, aquí me está mostrando que toda esta tabla de ventas está relacionada con la tabla de asesores, con la tabla de clientes y con la tabla de productos. Son tres relaciones que aquí están, veanlas, ¿no? Porque esta tabla de ventas no tenía ni el nombre del cliente, ni el nombre del asesor, ni el nombre del producto. Y la tabla de ventas entonces la relacionamos, ¿no? I de asesor con I de asesor, I de cliente con I de cliente, I de producto con I de producto. Y ahí me muestra las tablas con las que está relacionada. Explicaba que yo puedo colocar directamente el nombre de la columna o en su efecto, que es lo que recomiendo, colocar la tabla y luego el campo. Porque en proyectos grandes, cuando ya empieza uno a manejar mucha fórmula y muchas cosas, se puede uno confundir y puede seleccionar un campo que no es, y ahí está el dolor de cabeza. Porque ya en modelos grandes ya hay mucha fórmula, hay mucha cosa, hay cosas que no se acuerda. Volver a corregir entonces requiere volver a hacer un proceso para uno volver a verificar. Entonces, a paso lento y seguro, yo siempre lo que hago es nombrar la tabla. Entonces yo digo, yo lo que quiero es traerme el nombre del producto, y el nombre del producto está en la tabla productos. Entonces yo nombro la tabla productos y de una vez, ¿sí? Porque yo puedo traer los costos de un costo que haya por allá en una tabla, otro costo por allá que haya en otra tabla. Entonces ahí es donde es peligroso uno confundirse. Entonces aquí, para traerme el nombre del producto, pues aquí está. Simplemente lo que hago es hacerle, aquí es donde yo te explicaba que pues simplemente se hace el doble clic y ya. Ahí estuvo el buscarme como lo explicamos en la clase pasada, y ahí lo cargo. Y ahí están relacionadas, ¿no? Esa es una fórmula inteligente, ¿no? Porque no, los que ya manejan bien el buscar B, explicamos que tendríamos que decirle, búsqueme este código, hablando de Excel, ¿cierto? Búsqueme este código, venga y búsquemelo aquí en la tabla de productos y tráigame lo que hay en la columna 2, punto y coma 0, luego viene un sí punto error, ¿sí? Aquí él inteligentemente, ya sin necesidad de decirle el valor buscado, que es lo que uno tiene que decirle en Excel, él ya sabe inteligentemente que el valor buscado es este. No hay que decírselo. En la fórmula yo no tengo que decírselo. La fórmula viene diseñada de tal forma, esta función relay, para que él detecte de una vez el valor buscado, ¿no? Y como yo seleccioné la tabla producto, él de una vez relaciona. Es lo chévere, porque no me evita pues hacer ahí unos pasos más para hacer la fórmula, ¿no? No quiere decir que la función buscar B sea obsoleta, es una función maravillosa. En buscar B en Excel es espectacular porque nos ayuda a resolver muchos problemas, ¿no?
Lo que estamos hablando es que ya se vuelve ineficiente cuando hablamos de volúmenes de datos, ¿no? Bueno, entonces ya tengo aquí. Ahora bien, ahora él me decía que tenía que traer también dentro del ejercicio, tenía que traer en la tabla de productos, tengo el costo unitario de cada producto. Igual. Este es un modelo, ¿no? Después vamos a hacer otros modelos con este mismo ejercicio mucho más eficiente. Con 2, 3 fórmulas yo ya hago todo. Pero como estamos empezando a conocer, entonces lo estoy haciendo con columnas calculadas. Pero no quiere decir que este sea el único diseño para yo poder resolver el problema que me están pidiendo. De presentar ventas por cliente, ventas por asesor, ventas por producto, ¿no? Hay otras formas de hacerlo, como se van a dar cuenta, más rápidas, ¿no? Bueno, por ahora estamos aquí conociendo lo que son columnas calculadas. Entonces, nuevamente aquí con botón derecho le damos insertar columna. Y entonces escribo el nombre de la columna, costo unitario, le voy a colocar costo uni, 2 puntos igual a la función relate. Aquí ya es repetir. Entonces de la tabla productos y traigo el costo unitario. Aquí está costo. Productos costo. Este es. Le doy enter. Y ya tengo los costos unitarios. Continúo. Botón derecho. Insertar. Entonces, ¿consideras que es mejor el formato cambiarlo ahí en el Power Pivot o cuando uno está haciendo la tabla? El formato del número. Sí, que aparezca como valor, como moneda y no como número. Ah, pues es mucho más rápido aquí, por supuesto, ¿no? Aquí igual es indiferente, ¿no? Pero si estamos hablando de volúmenes de datos, es mejor hacerlo aquí, ¿no? En Power Pivot, porque es mucho más rápido. De hecho, no necesito ni seleccionar, ¿no? En Excel sí tendría que seleccionar la columna y cambiar un solo formato de esos, se te puede demorar algunos segundos adicionales en Excel, ¿no? Entonces sí sería recomendable hacerlo aquí. Más rápido hacerlo aquí en Power Pivot. Bueno, aquí entonces voy a traer ahora el costo unitario, ahora el precio unitario de venta. Entonces lo mismo, le voy a colocar aquí precio unitario venta. Es igual, 2 puntos igual a la función relate, ¿sí? De la tabla productos y aquí está precio unitario, ¿sí? Precio uni venta, 2 puntos igual, precio unitario y ahí está. Listo, le podemos dar aquí el formato. Hay que hacerlo despacio porque si lo hacen muy rápido él le genera un error ahí, ¿no? Cuando uno está quitándole los decimales. Bueno, ya tenemos los dos. Ahora insertamos otra columna, que era lo que decía ya él. Y ya es un cálculo básico, ¿no? Es cantidad por costo unitario, ¿no? Que explicamos que ya aquí no lo hacemos con referencias de celda como en Excel, ¿no? Pero es exactamente igual. Entonces le voy a decir aquí total costo. Entonces ya cojo la columna. Entonces yo le puedo decir, cojo cantidad aquí. No necesito escribirla. Mire que la seleccioné por el costo unitario. O la puede haber hecho entonces diciéndole igual, llamo la tabla y de la tabla ventas cojo cantidad por, llamo la tabla y de la tabla cojo el costo unitario. ¿Sí? Siempre es importante ese orden, tabla, columna. Le damos enter y ya ahí tengo calculado los costos.
y ahora vamos a calcular el total de la venta. Entonces lo mismo aquí, total venta es igual, dos puntos igual. Entonces puedo hacerle aquí clic en cantidad por clic precio unitario de venta. Le damos enter. Damos formato. Inserto otra columna. La voy a llamar utilidad. Dos puntos igual al total de la venta menos el total de los costos. Entonces aquí es donde es lo diferente ya, ¿no? Yo no me puedo ya ir corriendo a hacer el informe porque en este momento me falta hacer las medidas. Que las medidas son los cálculos que yo voy a realizar para con esos cálculos ir y colocarlos en la columna de suma valores de la tabla dinámica, ¿sí? Siempre las medidas van a ir en el área de suma valores de la tabla dinámica para no trabajar con las columnas, porque si trabajo con las columnas es como si estuviera trabajando como Excel, entonces no haríamos nada. El cuento aquí, lo diferente a todo lo que tradicionalmente hacemos en Excel, es que aquí hay que convertir estos totales en una medida. Entonces por acá yo le voy a decir medidas, como por etiquetarla, ¿no? Puede ir en cualquier lado, no interesa. Él tiene aquí para sumar, ¿no? Miren, aquí está para sumar, para promediar, para contar, pero yo hago el mapita aquí de medidas aparte. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es a sumar el total de los costos. Hemos explicado, les he dicho, que la medida es una fórmula, es un cálculo, ¿no? Que se hace con una función DAX que se llama Sum, Average, Count, ¿no? Bueno, Calculate, vamos a ver muchas, ¿sí? Muchas de ellas o varias de ellas, vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces yo puedo decirle, por ejemplo, entonces, total venta, yo las medidas las trabajo en mayúscula inicial solamente y las trabajo sin espacio, pero usted les puede colocar el nombre que quieran. Yo por manejo, yo ya sé que las columnas siempre las coloco en mayúscula y las medidas las coloco en minúsculas. Pueden ir con espacios, sino que yo las trabajo sin espacios, pero usted puede escribir total, espacio, ventas, así puede llamar la medida, ¿sí? El nombre es el que usted quiera. Sino que yo siempre las trabajo en minúscula y las trabajo sin espacios, ¿no? Pero lo pueden hacer a su gusto también. Bueno, entonces el total de las ventas, dos puntos igual, es a la función sum. Entonces aquí está. Nombro la tabla ventas y nombro la columna de la tabla ventas. Entonces mira que el seleccionar la tabla pues me quita todas las otras tablas que estén relacionadas a esa base de datos, ¿sí? Me hace el filtro de la tabla que específicamente voy a trabajar. Entonces de esta tabla yo le voy a decir que necesito el total de los costos, que esto se llama una columna calculada. Entonces aquí hago el doble clic y él suma, como suma Excel.
exactamente igual, ahí estoy sumando toda la columna. La diferencia es que en Excel yo, pues con el total, pues no hago nada, solamente mirar el total, mientras que con este total acá, como lo dijimos en la clase pasada, este total es el que se encarga de repartir ya de una forma más rápida los valores correspondientes de acuerdo a la columna que usted quiera ver totalizada, ya sea por centro de costo, ya sea por cliente, ya sea por canal, por lo que usted necesite ver totales de costo. Entonces la medida aquí que se llama, toda está empaquetada en un solo valor. El resultado de esto es que evita que el sistema haga lecturas secuenciales de fila por fila, que es lo que hace Excel. Si yo cojo y pongo a sumar esto, pongo esto en una tabla dinámica, él para poder calcular cada ítem tiene que recorrer cada fila. Si usted tiene 50 centros de costo, él tiene que leer 50 veces la base de datos para calcular cada total de cada centro de costo. Eso es lo que tenemos que entender allí, ¿no? Listo, entonces la medida ya estuvo ahí, ¿no? Por supuesto, esta medida aquí no me dice nada, ¿no? Esta medida es un número que aquí realmente es un número que me dice el total de los costos, pero realmente aquí no me está diciendo nada, ¿no? Esa medida ya se ve reflejada es cuando yo le diga quiero ver los costos por producto, quiero ver los costos de acuerdo a lo que le vendimos a cada cliente. Entonces ahí es donde tiene valor la medida. Entonces por eso es que aquí no nos debemos de preocupar que negrilla, que colorcito, que no, que el tamaño. Aquí no, aquí es el valor. Yo ya donde la arreglo es en la tabla dinámica, ¿sí? Bueno, muy bien, tengo el total de las ventas. Este cálculo que yo acabo de hacer se llama en estos modelos, se llama una medida base, ¿ya? Las medidas bases es un cálculo que uno hace sobre una columna, a eso se le llama una medida base, porque con esa medida base yo puedo hacer otros cálculos adicionales, ¿no? Por eso se llaman medidas bases. Muy bien, entonces ahora voy a calcular el total de las ventas, ¿sí? Entonces por acá voy a venir por acá y entonces le digo esta área la puedo subir un poquitico, ¿sí? Y trabajo mejor, eso. El área la cogí de aquí, ¿no? De la parte gris, la puede subir, bajar sin ningún problema. Ahora voy a colocar el total de los costos, el total de los costos. Entonces le digo total costos, aquí en la barra de fórmulas, le digo total costos, dos puntos igual, es igual a la función sum de la tabla ventas, porque estoy parado en la tabla ventas, de ahí es donde estoy cogiendo las columnas para hacer los cálculos de la tabla ventas. Entonces voy a coger el total de los costos. Ah, bueno, aquí me equivoqué. Bueno, esta la puedo corregir, ¿no? Aquí no necesitaba, aquí es el total de la venta. Entonces cambio, simplemente borro aquí y ya le digo, no, es que yo no quiero aquí el total de los costos, sino que quiero es el total de la venta, que es este, ¿sí? Le doy enter, listo, ya tengo el total de las ventas y el total de los costos, ¿no? Voy a pegar esto, le voy a decir control X y la pongo aquí, control V, listo. Utilidad.
dos puntos igual. Entonces ahora cojo son las dos medidas. Te digo que la utilidad va a ser, si yo quiero que me aparezcan solo las medidas, bueno, aquí llego en este teclado, puedo abrir el corchete y él me muestra solamente las medidas que yo tenga ya calculadas en este proyecto, en esta base de datos, ¿no? Bueno, aquí no, en este teclado no encuentro el corchete, entonces me toca escribirlo. Pero yo puedo escribir la medida, entonces la medida de venta la voy a llamar la medida, ¿no? Ya no voy a trabajar con la columna porque ya la columna la tengo empaquetada aquí. Aquí tengo toda la suma de todas las ventas y aquí tengo la suma de todos los costos. Entonces para calcular la utilidad pues cojo la medida de total ventas y le resto el total de los costos. Entonces le voy a decir total ventas y él me aparece aquí, ¿no? Mírenlo, aquí está. Entonces las medidas se diferencian porque él les pone el símbolo de autosuma, ¿sí ves? Entonces cojo la medida y las medidas solamente tienen corchetes, ¿no? Cuando es una columna tiene el nombre de la tabla y tiene el nombre de la columna para uno no irse a equivocar. Entonces acá le digo el total de las ventas, que es la medida que acabo de hacer, esta, y le resto el total de los costos. Aquí está. Ah, no la puedo llamar como se llama la columna, ¿no? Entonces la voy a llamar total utilidad. Por eso no me la dejo hacer, porque ya tengo una columna que se llama utilidad. Entonces la voy a llamar total utilidad. Ahora sí. Le coloco formato aquí, como en Excel. Yo ya puedo, por ejemplo, ir y presentar un informe de decir, por ejemplo, cuáles fueron los costos de los productos que vendimos, cuáles fueron los precios de venta que utilizamos y qué utilidad nos dieron esos productos, porque ya tengo las tres medidas: costo, ventas y utilidades. Entonces yo me puedo venir acá. Vamos bien ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, Sí. ok. Entonces yo me puedo venir aquí y hacer ya un informe de todo eso que yo acabo de cruzar y formular, que no estaba en las condiciones para yo poder presentar esto, ¿no? Porque la tabla de ventas no tenía sino la cantidad y me tocó entonces hacer un diseño de relacionar unas bases de datos, traer unos campos, calcular unas columnas, hacer unas medidas para finalmente ahí sí llegar y fácilmente hacer un reporte. Entonces yo voy a venir aquí y le digo tabla dinámica, lo voy a hacer en una hoja de cálculo nueva. Aquí como no me aparece la lista de campos, entonces le doy botón derecho dentro de la tabla dinámica y le digo mostrar la lista de campos y ahí sí me aparece. ¿Sí? Entonces le voy a decir, yo puedo venir aquí a productos y coger los productos, el nombre del producto, pero como yo ya los crucé y los tengo aquí, entonces los voy a coger de aquí. Pero la verdad es que lo puedo coger de allá porque las dos tablas están relacionadas, ¿no? Entonces para no dar tanto salto, pues como ya tengo el nombre del producto aquí, pues lo voy a utilizar de aquí. Entonces le voy a decir, de los nombres de esos productos necesito entonces que me coloque la medida del total de las ventas, por ejemplo. Ahí es donde se vuelve importante la medida, porque esta repartición que hizo, la hizo internamente, la hace el sistema, ¿no? Y reparte, ¿no?
evita que es lo que estoy explicando, ¿no? Que cogiendo la columna, si yo cojo la columna, si yo cojo esta columna, el total de las ventas, si yo cojo esta columna, él me da el mismo resultado. Miren, el resultado es igual a la medida, pues por supuesto, porque estamos hablando de los mismos números. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que para él calcular esto, esta la cogí de la columna, ¿cierto? Él tiene que empezar a buscar blusas SP por toda la base de datos, fila a fila, registro a registro. En cambio que este cálculo ya estaba empaquetado y él fácilmente busca este ítem y lo calcula de una manera más rápida que lo que hace la columna. Por eso es que esto ya no se hace en los modelos de datos. Entonces lo voy a quitar porque esto era lo que hacíamos antes, lo que hacíamos tradicionalmente. Aquí no se nota, como lo he explicado, es porque las bases de datos son pequeñas, ¿no? Pero en bases de datos grandes sí se ve la diferencia. Te lo voy a decir, el total de las ventas, el total de los costos y la utilidad. Ahí está. Para eso se utilizan las medidas. ¿Claro allí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ok. Bueno, entonces vamos a hacer una medida un poquito más compleja. Entonces vuelvo a Power Pivot, voy a grabar aquí y vuelvo a Power Pivot. Lo puedo hacer con Alt Tab, puedo cambiar, ¿cierto? O lo puedo hacer viniendo acá y simplemente seleccionando la ventana que quiero trabajar. Bueno, vamos a empezar a ver una medida que vamos a trabajar muchísimo, que se llama la medida Calculate. Esta medida de Calculate es como un sumar punto sí. De todas maneras, los que no lo conocen en Power BI, yo hago una explicación del sumar punto sí para los que de pronto no manejen bien la función. Sumar punto sí, promedio punto sí, contar punto sí, o contar punto sí punto conjunto, sumar punto sí punto conjunto, o promedio punto sí punto conjunto. O sea, es un filtro. El filtro quiere decir, un sumar punto sí quiere decir súmeme las ventas, pero hay un pero. Súmeme las ventas de tal producto, o sea, ya no son de todos. Entonces el sumar punto sí lo que hace es un filtro de sumar el producto X, ¿sí? Ya no son todos los productos, él va a sumar solamente el producto X, por eso se llama sumar punto sí, promedio punto sí o contar punto sí, ¿no? Entonces el calculate hace esa función. El calculate lo que va a hacer es, yo necesito saber, por ejemplo, aquí tengo las ventas de todos los productos y tengo los costos de todos los productos, pero resulta que me pidieron hacer un análisis determinado sobre tal producto. Quieren mirar específicamente esa línea. Les pidieron a ustedes solamente, tienen todos los créditos, pero les pidieron a ustedes hacer un análisis de todos los créditos específicamente que ustedes hacen para préstamos de vehículos. Entonces ya no es todo el universo, es solamente un enfoque específico. Entonces el Calculate te va a realizar ese filtro. Por ejemplo, vamos a decirle que un producto aquí cualquiera. Entonces vamos a hacer un filtro aquí, por ejemplo, de fajas, para que nos quede fácil aquí. Fajas. Entonces van a hacer un análisis de fajas. Necesito saber los costos de fajas, las ventas de fajas y las utilidades de fajas. Entonces el Calculate me va a permitir hacer ese filtro. Pero para yo poder utilizar el Calculate tengo que tener medidas bases. O sea, la medida base es el total de las ventas, el total de los costos y el total de la utilidad. Si no tengo las medidas bases,
no puedo realizar el calculate. Entonces, ahora sí, yo puedo venir acá y entonces hago la fórmula. Entonces le voy a decir ventas fajas, dos puntos igual a la función calculate cojo la medida base, total ventas, o sea esta. Entonces le estoy diciendo, súmeme todas las ventas, porque el calculate funciona en este momento como un sumar. Súmeme todas las ventas, punto y coma, pero ya no las quiero de todas. Entonces nombro la tabla, ventas, y de la tabla de ventas escojo el producto, nombre producto, que sea igual, entre comillas, igualito a Excel, fajas. No importa si está escrito, aquí en Power Pivot, no interesa si está escrito en mayúscula inicial, o todo mayúscula, o todo minúscula. Lo importante es escribirla tal cual, bien palabra a palabra, ¿no? Como está en la base de datos. Si tiene tilde, pues obviamente hay que tener en cuenta la tilde, porque si no, no te hace el filtro. Entonces, esa fórmula ahí, lo que me está diciendo es, súmeme todas las ventas, ¿no? Medida base de total ventas, pero de específicamente de las fajas. Es lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Eso es un sumar.si en Excel. Los que ya lo manejan, pues les queda más fácil entender la fórmula, pero la fórmula no es difícil, porque lo que va a hacer el calculate es filtrar. Entonces el calculate lo que va a venir es, y filtra de productos, filtra fajas, y luego de esas fajas suma lo que él encuentra en total ventas. ¿Sí? Por eso es que si no tengo la medida base, pues no puedo hacer un calculate. Entonces le doy enter ahí. Y ya ahí tengo solamente las ventas de las fajas. Van a sacar ustedes los costos y la utilidad, por favor. Le pueden colocar costos fajas, utilidad fajas. Bueno, entonces le voy a colocar aquí costos fajas. Dos puntos igual. Viene la medida, perdón, la función DAX, calculate. Viene la medida base, total costos,
Aquí es donde hay que entender muy bien de no ir a equivocarse con la columna, ¿no? Porque aquí en los calculate, para aclarar, siempre se trabaja son con medidas, no con nombres de columnas. Por eso esta primera fase, siempre en cualquier proyecto uno tiene que tener medidas bases, ¿no? Total de ventas, total de préstamos, total de pagos, total intereses, ¿no? Todo eso, cantidad de pagos, cantidad de intereses, cantidad de sedes, cantidad de clientes, esas son medidas bases. Promedio de préstamos, esa es otra medida base, ¿no? Bueno, entonces le digo, la medida, va la medida base que en este caso, voy a ir explicando algo aquí. Como en este caso esta medida es una suma, ¿cierto? El total costo es una suma. Yo le dije, para calcular el total de los costos, yo le dije, súmeme de la tabla venta el total de los costos, ¿no? Esto es una suma. Entonces el calculate funciona como un sumar.si, para los que ya lo manejan. Ya en BI les explico un poquito más despacio. Pero si esto dijera cantidad de costos, o sea, me los está contando, entonces el calculate funciona como un contar. O sea que el calculate, si usted tiene una medida que sume, el calculate filtra suma. Si usted tiene una medida que cuente, entonces él la toma como contar, ¿no? Es que en Excel hay que decirle, si vas a sumar, sumar.si. Si vas a contar, contar.si. Si vas a promediar, promediar.si. El calculate es uno solo y él funciona sumar, promediar o contar de acuerdo a la medida. Si está sumando, pues funciona sería un calculate.si. Si está contando, sería un calculate contar.si. ¿sí? Si está promediando, pues sería un calculate promedio.si. ¿Ya? Como esta es una medida que está sumando, entonces el calculate funciona como un sumar.si. Entonces, súmeme porque costos es una suma. Súmeme los costos de qué. Entonces viene la tabla, ¿cierto? La columna que vas a filtrar, que en este caso es el nombre del producto, y que sea igual, entre comillas, fajas. Y tengo los costos de las fajas. Bueno, ahora la utilidad fajas. Entonces ya es con las medidas ventas fajas, le resto los costos fajas, ¿no? Los nombres pues son importantes, ¿no? Porque no es muy importante para uno no perderse pues aquí dentro de este proyecto. Entonces costos fajas, listo. José, una pregunta. ¿Yo puedo utilizar el calculate sin necesidad de una medida, sino dentro del mismo calculate hacer el cálculo? O sea, involucrar la medida dentro del calculate. Sí, señor, se puede hacer. Ok, gracias. Claro, yo le puedo decir calculate, súmeme de la tabla de venta los productos y réstele de la tabla de venta los costos. Eso lo puedo hacer. Bueno, ya aquí yo puedo entonces ya irme a hacer un informe de específicamente de las... De hecho, como ya tengo aquí, puedo venir aquí a Excel y ganar tiempo.
Entonces yo puedo copiar esta tabla dinámica, la pego acá y cambio las medidas, ¿no? Entonces de la tabla de ventas, entonces cojo ¿qué se me hizo? Ventas fajas, aquí está, costos fajas y utilidad fajas. Pero acá no, perdón, pues es que es un solo, no es un solo producto, es un solo producto, pues obviamente me va a salir, esto es obsoleto aquí, no, esto no lo puedo usar aquí, o tendría que colocarlo aquí, ¿no? El producto, y pues obviamente filtrar aquí fajas, porque solamente estoy calculando fajas ahí, ¿no? Ahí lo tendría, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer otra, que en lugar del producto, lo puedo hacer, por ejemplo, con clientes, ¿no? Entonces, quito esto y voy a poner el cliente. Voy a quitar esto y esto, ¿no? Ahora, aquí sí puedo venir y decirle, aquí, entonces, estos clientes, ¿cuánto me compraron en fajas? Aquí sí me va a funcionar, ¿no? ¿Cuáles fueron los costos de eso y la utilidad? ¿Sí? Claro, aquí en producto no me va a funcionar, pues porque el filtro es solamente sobre fajas. Entonces por eso es que en los otros productos mostraba el mismo valor, ¿no? Entonces ya, ahí tengo un informe, ¿sí ves? Utilizando la medida. Aquí estos ejercicios que yo hago al comienzo, siempre lo digo, es como para irnos ambientando al tema de medida, ¿no? Cambiar el concepto que traemos de Excel de utilizar para cálculos aquí en suma valores. Ya no cogemos las columnas. Las columnas de texto pues sí funcionan aquí normal, pero es que las columnas de texto no calculan. Entonces él lo que hace es, cuando yo coloco aquí el nombre del cliente, pues él rápidamente lo que hace es quitar duplicados, que eso lo hace en un abrir y cerrar de ojos, no necesita proceso de lectura. Pero cuando yo voy a hacer un cálculo aquí, ya no puedo coger aquí las columnas total ventas, total costos, utilidad, porque al coger esto, él hace procesos de lectura, registro a registro, que es por ese déficit que nació todo este cuento que estamos viendo. Entonces lo que cambia es que a esas columnas se le crean unas medidas, que es una fórmula. Ya vimos dos, ya vimos una sumar, en el ejercicio pasado vimos un contar, hoy agregamos otra cosita que fue un calculate, ¿sí? Las medidas son fórmulas que se empaquetan y fácilmente, de una manera más eficiente, él lee los datos sin que tener que el sistema recorra secuencialmente la base de datos fila a fila, ¿no? Entonces ahí lo tengo, listo. Bueno, pues vendrían gráficas y muchas cosas, pero pues igual ahorita no lo vamos a hacer acá. ¿Está claro ahí o hay alguna pregunta? Mi Power Pivot se bloqueó calculando los costos de las fajas. Está cargando abajo verdecito y se quedó ahí bloqueado. Se quedó bloqueado. A mí me genera error ese calculate, no me genera error, no sé por qué. Volvamos a mirar bien que haya quedado. Es importante bien el nombre de la medida, ¿no? Volvamos a mirarlo acá. Acá, en esta fórmula, en la primera de las ventas fajas, estoy cogiendo la medida de aquí, el total de las ventas, ¿no? Que es esta, y luego cojo de la tabla ventas
el nombre del producto. Y hago el filtro, igual fajas, ¿no? Revisen bien que tengan la fórmula allí. Bueno, la otra fórmula pues fue aquí el total de los costos, que es la misma. Es la misma, lo único que cambia es la medida base, que la una la hago con total venta, la otra con total costo y la otra con total utilidad. ¿Sí? Ensállenla allí. Si a alguien no le sale, pues si me puede compartir, la miramos. Ya, profe, ya me salió. Sabes que el tema es que hay un símbolo de suma de la fórmula que toca coger es esa y no la de la tabla para que me... Que era lo que yo les decía, si ahí es donde uno se confunde, pues es normal porque está uno apenas conociendo el programa. Por eso, cuando usted llama una medida, él a la medida al lado le tiene un símbolo de suma, para ir entendiendo eso, ¿no? Las medidas al lado tienen un símbolo de suma y las columnas tienen es una tablita, el icono es una tablita. ¿Sí? Entonces, pero es normal si uno se confunde ahí porque por eso es que yo manejo, cuando yo hablo de medidas, pues yo busco todo lo que está en minúscula, ¿sí? Porque yo ya estandaricé así pues mi forma de trabajar. Y cuando me hablan de columna yo busco nombres en mayúscula, ¿sí? Las columnas las manejo en mayúscula y las medidas las manejo en minúscula, ¿no? El otro compañero lo pudo resolver. Bueno, muy bien, esta es una pequeña inducción. Esto por supuesto tiene mucho más, ¿no? Tiene muchísimas cosas. El Power Pivot es muy poderoso, es muy chévere. Es una herramienta, yo creo que con estas bases pues ustedes pueden ahondar un poco más. Igual lo que veamos en Power BI, usted viene y lo hace aquí en Power Pivot, ¿no? Sino que pues como el curso no es Power Pivot sino Power BI, pero el Power BI es la mejora del Power Pivot, ¿sí? Entonces todo lo que veamos en Power BI usted puede ir a implementarlo aquí en Pivot. Son muy parecidas todos los procesos son, o sea, este calculé que acabo de hacer aquí es igualito en Power BI, igualito, ¿sí? Pero realmente es una herramienta chévere para listar datos. Este Power BI es más de alistamiento, no es tanto de transformación. Transformación quiere decir quitar, poner, agregar, unir, pegar, no extraer, bueno. Eso es más de transformación. Esta es más de alistamiento, ¿no? Ya están como las cosas allí, no es sino como adecuar, realizar las medidas y ya presentar el informe, ¿no? Pero tiene muchísimas cosas, ¿no? Todas estas medidas, sobre todo en bases de datos grandes, pues le van a permitir con gran facilidad realizar cálculos, ¿no? Y hacer, por supuesto, pues informes a través de las tablas dinámicas, ¿sí? Bueno, es una pequeña inducción a este programa. La idea era ir entendiendo la medida, cómo se coloca en la tabla dinámica, ¿cierto? Quitar ya el concepto de trabajar los campos calculados
En las tablas dinámicas hay que convertirlos a medidas. Las columnas que son de texto, que son con las que va a ir acompañada los cálculos, pues esas no tengo ningún problema, porque eso pues Excel fácilmente quita sin mayor proceso duplicados, ¿no? Que es lo que hace la tabla dinámica. Una tabla dinámica, cuando yo pongo en una tabla dinámica una columna de texto, él quita repetidos y me deja registros únicos. Eso siempre lo hará la tabla dinámica, ¿no? Mientras que si es una columna de cálculo, él sí hace procesos de lectura fila a fila, que es lo que quita la medida, ¿ya? Bueno, muy bien. Cerremos aquí, por favor, lo pueden grabar. Y vamos a continuar. Entonces cierro todo esto. Este proyecto yo lo puedo grabar aquí. Cierro y les voy a, mientras ustedes pueden descargar allá el link que les mandé, entonces les voy a anexar. ¿Qué se me hizo? Les voy a anexar un archivito para que me colaboren allí. Si no pueden descargar el link, pues hay que descomprimir, ¿no? Pero aquí Manuel, lo que pasa es que José. muchos de nosotros no podemos acceder al link porque es un OneDrive y pues por temas de seguridad no nos deja acceder. ¿Cómo hago con este archivo? ¿Cómo fue que hicimos la vez pasada? Si quieres lo puedes enviar aquí por el chat. Bueno, ok. Ahí está. Profe, ¿es posible que nos compartas el ejercicio que acabamos de terminar solo para Claro que sí. mantener seguimiento a las guías que tenemos? Yo tengo las fórmulas, pero cuando he replicado algunas cosas, pues me sirven mucho los usuarios a los archivos principales porque me guío para hacer más temas. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Ahí va. Bueno, mientras van allí, les va llegando el archivo. En la clase pasada creo que lo hicimos, es activarlo también, ¿no? El PowerMath es una herramienta muy fácil de manejar. Pues obviamente hay que trabajarla, hay que repetirla unas 2-3 veces, pero no es una herramienta difícil de trabajar, pero es una herramienta de impacto visual muy bonita. Aunque no trabaja con muchos gráficos, de todas maneras visualmente sobre el globo terráqueo yo puedo presentar imágenes o gráficas de comportamientos de datos, ¿no? Entonces, para poder trabajar el PowerMath, pues las bases de datos deben de tener una columna que diga países, ciudades, no country, bueno, ya sea en español o en inglés, city, alguna región, departamento, para que él sobre el globo terráqueo grafique un comportamiento de datos, ¿no? Yo en lo personal pienso que le hace falta mucho esa herramienta, pero es muy bonita, es chévere. Con lo que tenemos podemos generar una presentación de impacto bastante agradable, ¿no? Y no es difícil de manejar. Entonces lo primero que hay que hacer es activarla. Creo que en la clase pasada les dije que de una vez lo activáramos. Entonces vamos a abrir un archivo de Excel en blanco mientras ustedes van cargando allí.
abrimos un archivo de Excel en blanco y para activarla nos vamos a ir aquí nuevamente por archivo, seleccionamos opciones, complementos. Por ahí fue que la vez pasada activamos pivot, ¿no? Para los que no se acuerdan. Y por acá en administrar, ¿no? Repito, archivo, lo hicimos por archivo. Aquí en más seleccionamos opciones, complementos. Aquí en administrar le damos complementos com, le damos ir y activamos aquí el Power Map, ¿no? Yo ya lo tengo aquí activo. El que no lo tenga, pues lo explicamos la vez pasada. Esto, aunque es gratuito, pero es gratuito cuando usted tiene versión de Office Professional, ¿no? Porque acuérdense que hay otras versiones de Office Home, bueno, hay otras versiones que de pronto son más limitadas, ¿no? La versión profesional de Office sí me permite activar estas opciones gratuitamente, no se necesitan licencia, ¿no? El que tiene que tener licenciado es el Office para poder montar esta. Si no les aparece, es problema de versión del Office, ¿ya? Solamente se activa. No, pues a mí no me aparece esa opción. De Power Map. No, Acrobat PDF Master no. ¿Cuáles te aparece allí? Me aparece Inquiry, McAfee, Microsoft Azure, Microsoft Data, Microsoft Power Map, Microsoft Power Pivot y Power View. Power Map. ¿Solo Power Map? Sí, Power Map. Ok. Ese es, listo. Ahí lo punteamos, le damos a aceptar y ya está. Ese aparece aquí automáticamente, aquí en insertar. Y por acá donde dice mapa 3D. Por ahí es donde vamos a activar la función. Pero igual, ya descargaron el archivo, ya lo bajaron. Entonces, vamos a hacer el prealistamiento. Este Power Map también está considerado como una herramienta de inteligencia de negocio, ¿no? Está dentro de ese grupo. Entonces, para poder subir esa base de datos a esa plataforma de Power Map, pues es el mismo concepto que hemos venido trabajando. La base de datos no puede tener títulos, la base de datos no puede tener totales de columnas, la base de datos no puede tener filas, columnas en blanco, no puede tener celdas combinadas, ¿no? Que guarde los principios de estructuración de bases de datos, que son, siempre lo iremos a repetir hasta que termine este curso, porque es que esa es la materia prima. Si usted no tiene la base de datos en condiciones para procesar, pues vas a bregar en estas plataformas, excepto del query, que es la que vamos a ver en la próxima clase, que esa sí me permite quitar títulos totales, me permite transformar, ¿no? Pero las otras sí, las bases de datos tienen que tener las condiciones de estructuración para poderlas subir a estas plataformas. Llámese Power Pivot, Power Map, Power BI, deben de tener un prealistamiento las bases de datos, ¿no? Entonces, yo voy a abrir el archivo antes de subir aquí. Este es el libro en blanco donde voy a subir la información. Pena, José, el archivo no se puede descargar porque por Teams tenemos restricción de correo externo. ¿Será que hay forma que Juliet de pronto nos le envía los correos como la vez pasada? En eso me colaboró, pero sí, claro, yo lo puedo hacer desde aquí. Entonces me los escriben y yo los mando, por favor. Gracias. Voy a mandarlo desde mi Gmail, que es...
Le voy a mandar este y de una vez por si las moscas las de la clase siguiente. Y el ejercicio que terminamos ahorita, el anterior. Profe, porque a mí se me quedó bloqueado desde que hice el cálculo de costos de las bajas. Ahí se quedó. Y no me deja abrir Excel, nada. No lo puedes con control al suprimir para que cierre la sesión por ahí. Control al suprimir. Contarlo. Toca cerrar la tarea, a mí me pasó igual, entonces hay que cerrar la tarea y creo que es porque el Excel está como en 32 bits, entonces ahí hay que llamar para que nos activen el tema. Ok, gracias. Le voy a mandar el de las dos clases, ahí están. Listo, ahora sí voy a ver los correos de ustedes. Que nos vamos a demorar unos segunditos, por ahí me van colaborando de pronto para los otros compañeros. Y les voy a mandar el link. ¿Esto qué?
Listo, ahí se fue. Le piden a esa persona, a ese político, que al final del mes entregue un informe con fotografías falsas, informe falso, y de esa... El archivo que vamos a trabajar ahorita se llama ingresos Power Map original. Le vamos a hacer... no, perdón. Este lo tenemos que trabajar sobre este archivo. Entonces el de Excel que habíamos abierto lo podemos cerrar. Y acá abrimos este archivo. ¿Listos? ¿Les llegó? Listo, acabo de llegar. Acabo de llegar. Abrimos El que dice ingresos Power Map original. Ese me gusta acá por el McAfee para que entre el correo, pero ya acaba de entrar. Les encargo que entonces ahí con el link descarguen los otros archivos, ¿vale? Para que entonces los tengamos listos para las próximas clases. En la próxima clase vamos a trabajar con ese de permisos y el que dice empleados, con esas dos bases de datos vamos a trabajar. ¿Lo tienen? Entonces, el tema del link es que no podemos acceder porque por temas de proxy, acá el banco no nos deja acceder a rutas externas que nos dan del banco. Entonces, a mí no podemos ingresar. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, sí, no hay problema. Bueno, yo voy a crear el grupo para que entonces por ahí para cualquier cosa lo podamos manejar. ¿Alguien se lo puede enviar o algo, no? ¿Algún compañero? Pero el correo con ese archivo, el de ingresos Palma, ya nos llegó acá al correo, sí nos llegó. Lo que no podemos es ingresar al link que nos envió de Drive. Ah, ya, ok. No me llegó.
¿Qué correo no llegó? Para reenviártelo. ¿A quién no le llegó? Para enviarle, para reenviárselo a ver si... Leonardo.torres@scotiabancolpatria.com. Leonardo.torres, y aquí está. Sí, señor. ¿A quién Gracias. más? ¿A quién más? Lisset.wependo. Lisset. ¿Qué señor? ¿Punto qué? Wependo. W. Es que ahí no lo entiendo. De gato. U. U. E. P. E. N. Wependo. Sí, señor. Lis- @scotiabancolpatria.com. Ah, pero ese sí no lo tengo aquí. ¿Quién más? Ahí se lo A mí, la KR. a mí, por favor. Bueno, ¿quién más? ¿Qué correo? Diego.fajardo. Diego.fa Fajardo. Fajardo. @scotiabancolpatria.com. Gracias. Ok. Bueno, voy a ir empezando acá. Esta base de datos, pues es una base de datos de ventas también. Por aquí aparece el nombre del asesor, la ciudad. Esta es la columna que digo que cuando voy a hacer un trabajo en Power Map, cuando voy a hacer alguna visualización en Power Map, pues debe haber una columna que se llame ciudad, que se llame país, región, condado, ¿sí? Para que él la pueda graficar. Esta columna es la que él va a graficar en el globo terráqueo, porque todo el Power Map funciona sobre el globo terráqueo y sobre él hace graficaciones, ¿no? Entonces, importantísimo eso. Ya esta base de datos tiene todas las condiciones para subirla. Lo único que me falta es convertir la tabla. Entonces le damos control T. Él automática la marca toda. Tiene 654 registros. Sin embargo, pues yo verifico que me esté marcando toda la base de datos. Perfecto, ¿sí? Ahí está. Entonces ya ahí simplemente lo que hago es darle enter y ya queda en modelo de tabla, ¿cierto? La voy a llamar, ya aquí ya sabemos que es una tabla porque él activa la pestaña diseño de tabla. Cuando es una base de datos normalita, no aparece esta pestaña que dice diseño de tabla, ¿sí? Aquí mismo en esta pestaña de diseño de tabla yo puedo venir aquí al lado izquierdo donde dice tabla 1 y le pongo el nombre. La voy a llamar T ingresos. La hoja también le voy a cambiar el nombre, en lugar de que diga hoja 1 lo voy a llamar ingresos. Aquí en lugar de venta pues la voy a llamar ingresos. Y ya.
podemos grabar de una vez, pues para que... Y entonces aquí, ya teniendo en cuenta que tengo al menos una columna de identificación para que pueda ubicar estas ciudades en el globo terráqueo. Entonces ahí nos vamos aquí por insertar. Y aquí donde dice mapa 3D. Hacemos clic ahí en el icono. Él se demora un poquitico porque siempre es un programa pesado. Y nos lleva directamente a pues a su plataforma, ¿no? Esta es la plataforma de Power Map. Bueno, este panel que está aquí al lado izquierdo se llama el panel de paseos. Este panel de paseos es como si estuviéramos hablando en PowerPoint de una diapositiva, ¿no? Esto es una escena. Una escena 1 es una visualización, es como si fuera una diapositiva. Tiene algunos efectos, pues son muy mínimos, pero tiene algunos efectos de visualización, de movimiento, ¿no? Bueno, por ahora esta ventana de paseos la voy a ocultar. Viene la cinta de opciones como las que maneja Excel. Haciendo aquí doble clic pues puedo ocultar la cinta, con doble clic la puedo volver a abrir, ¿sí? De momento la voy a ocultar. Este se llama lista de campos, que es igualito a la lista de campos que tiene la tabla dinámica de Excel. La puedo cerrar también de momento, eso después las podemos activar. Este que se llama el panel de capas, también si quiero lo puedo cerrar. Y en este momento tengo solamente la visualización del globo terráqueo. Con la columna ciudad, él buscó las ciudades que habían ahí en esa columna y hizo una ubicación de cada ciudad, ¿sí? O sea que en esa columna ciudad aparecen estas ciudades: la ciudad de Barranquilla, Bocas del Toro, Ibagué, Cali y Machala o Machalao, no sé cómo se pronuncia. Con el clic sostenido yo puedo mover el globo, ¿sí? Lo puedo ubicar donde, de acuerdo a lo que usted quiera. Puedo hacerlo también, aquí lo puedo hacer con clic sostenido, ¿no? Y lo puedo también hacer con estas flechitas que tiene aquí de rotación, de ubicación, lo puedo hacer, ¿no? Y el zoom, pues aquí lo puedo acercar o lo puedo alejar, ¿no? Ahí está. Bueno, nuevamente aquí por inicio yo puedo venir y decirle que me active, por ejemplo, el editor de paseos, que es este. Aquí por inicio le puedo decir que me active el panel de capas, que es este. Por inicio le puedo decir que me active la leyenda, ¿sí? Ahí puedo activar. Por ahora esta leyenda no la necesito, voy a suprimirla, pero eso se puede activar en cualquier momento. Y no es que la haya borrado, sino que la oculta ahí. Bueno, ¿por qué graficó esto? ¿Por qué hizo esta ubicación? Pues porque en la columna de ciudad él dijo que habían unas ciudades, las encontró y las ubicó, ¿no? Él trabaja con un navegador que se llama Bing, ¿no? Que es el navegador, pues es de Microsoft, ¿no? Este Bing es el que se encarga de localizar las ciudades de acuerdo a una base de datos que él tiene. Él localiza las ciudades, ¿no? Y las grafica de acuerdo a las ciudades que usted tenga en la columna. Entonces él dijo que esto que él ubicó tiene más o menos un 80% de credibilidad en la ubicación. Esta ubicación a la que él llama asignación de confianza es porque él no le da el 100% normalmente, porque de pronto aquí donde él encontró Cali, o sea en la base de datos dice Cali, ¿no? Pero en el Bing de pronto dice Santiago de Cali, Colombia.
Entonces él dice, usted de pronto se refiere a este Cali, ¿no? Entonces por eso es que él no le da una asignación de confianza del 100%, ¿no? De pronto él encuentra una palabra allí ambigua y trata de localizarla, ¿no? De donde posiblemente cree que es usted, donde quiere graficar la ciudad, ¿sí? Entonces, pues en este momento él graficó de acuerdo a lo que yo necesito, ¿no? Este Cali pues el Cali del que estoy hablando, Cali, Colombia. Aquí Ibagué, también Ibagué, Colombia. Barranquilla, Colombia. Lo mismo de Bocas del Toro, y él encontró, ¿no? Muchas veces no da un 80%, da un 30%. Pero ese 30% de ubicación no quiere decir que esté mal. Lo que pasa es que es por lo que le acabo de explicar. Porque usted tiene en su base de datos Cali, pero él dentro del motor de búsqueda que él tiene, el Bing, dice Santiago de Cali, Colombia. Entonces, por eso es que él no coloca un 100% a esa confianza de asignación, ¿no? Cuando uno hace clic aquí, pues mira que por ejemplo él dice, aquí me está hablando, ve, así es, por ejemplo, Ibagué, así es como yo lo tengo la base de datos, pero él en el Bing lo encuentra es Ibagué con tilde, Colombia, pero él dijo, pero usted se refiere seguro es como a este Ibagué, ¿no? Usted lo tiene así, pero dice, usted seguro se refiere a este Ibagué, ¿no? Entonces él queda con la duda porque no sabe si es ese Ibagué el que usted está hablando. Entonces no quiere decir que aquí en esta asignación de confianza, que porque me sale el 20% esté mal. Usted lo que tiene es que entrar y mirar y verificar que esté graficando la ciudad que efectivamente de la cual usted quiere hablar, ¿no? La que hay ahí en la base de datos, ¿no? Cuando aparece en rojo es porque definitivamente no la encuentra. O sea, no tengo ni idea, dice él. Ese rojo quiere decir no tengo ni idea de qué ciudad, país o región me está hablando. Entonces me toca entrar al navegador de Bing y buscar cómo está escrita la palabra, ¿sí? Algunos trabajan con latitud y con longitud, pero a mí me parece más complicado por ahí. Es mejor con los nombres de las ciudades, pienso que es más fácil. Bueno, entonces él encontró esas ciudades, por eso él graficó esta, ¿no? Pero si usted en una base de datos tiene ciudad, tiene país, tiene condado, tiene municipio, vereda, entonces usted escoge aquí la columna que quiera graficar, ¿sí? Él le va a la oportunidad aquí, en este mapa, usted escoge la que quiere graficar. Si hay varias columnas que tienen pues diferentes zonas de geolocalización, ¿ya? Él automáticamente encontró ciudad, que es la única de por sí que hay en esta base de datos, y la grafica. Pero si usted no quiere verlo por ciudad, sino por país, entonces, y en su base de datos hay país, entonces escoge país y él hace la ubicación de los países, ¿no? Y entrarías a mirar aquí en esta asignación de confianza si me está graficando los países que yo necesito. Bueno, entonces aquí no tengo ningún problema, está bien. Son las 5 ciudades de las cuales yo quiero hablar. ¿Las identifican otro idioma también, o sí? Sí, también, sí señor. Gracias. Bueno, entonces ya aquí el alto es donde yo voy a colocar la columna de valores. O sea que aquí en alto van los préstamos, los intereses, las deducciones, todo lo que sea valor. Entonces yo vengo aquí y, por ejemplo, en este momento yo quiero hacer un análisis sobre los ingresos, ¿no? Entonces vengo aquí y coloco ingresos y él inmediatamente me lo refleja acá, ¿sí? Este panel de capas tiene 3 segmentos. Mire, él dice capa 1, ¿no? Capa 1. Ya les explico qué es una capa. Cada capa tiene datos, filtros y opciones de capa. Hay que estar pendiente de pronto de cerrar lo que uno no, volver y contraer lo que uno no está, para siempre estar ubicado, ¿no? A ver, abro la capa, datos, recojo filtros
¿cierto? Aquí recojo filtro, recojo, siempre tener el control de estos tres para uno no perderse. Yo estoy en datos, ¿sí? Ensállenlo ahí, pueden abrir, pueden contraer, ¿cierto? Porque ahí es donde uno, cuando uno lo está manejando por primera vez, uno tiende a perderse ahí un poquitín. Entonces yo estoy en datos, estoy programando los datos. Entonces en datos él escogió para hacer la graficación, escogió la ciudad y lo que hice fue en el alto programé los ingresos, ¿no? Los ingresos. Ahora, los ingresos le voy a decir que los, como lo tengo en este momento por ciudad, entonces aquí en categoría le voy a decir que por ciudad. Entonces ese es mi primer dashboard, mi primera escena, las ventas o los ingresos por ciudad. Ahí está. Voy a recoger acá datos y me voy a venir aquí a opciones de capa. Ya vamos a terminar porque creo que pues ustedes están ocupados ya, ¿cierto? Ya se van a ocupar. Entonces aquí en el alto yo puedo programar el alto de la barra, puedo programarle el grosor, ¿sí? Bueno, aquí hay varias cositas. Usted puede venir y darle un color personalizado a cada ciudad, a cada producto, a cada servicio que usted preste, que quiera graficar, ¿no? Ahí está. Le pueden cambiar el color, ¿sí? Eso lo hice por opciones de capa, ¿sí? Aquí en opciones de capa cambié el grosor, ¿sí? Y terminamos aquí, pues ya la próxima clase continuamos. Vamos a venir aquí a inicio. Mire que si yo me ubico aquí, pues él me dice que es Barranquilla y cuántos ingresos son, ¿cierto? Cada uno. Y vamos a terminar aquí en inicio diciéndole que nos coloque etiqueta de mapa, etiqueta al mapa. Entonces él nos coloca allí la etiqueta. Mire que es fácil, chévere, bonito. Bueno, entonces por ahora, ya para terminar la sesión, entonces simplemente voy a venir aquí a archivo y le voy a dar cerrar y él me retorna aquí a Excel, ¿sí? Él siempre baja, no sé por qué me baja esto, pero este cuadro simplemente se selecciona y se elimina. Si quiero volver al mapa, pues le hago aquí clic, aquí está el paseo que él llama y haciéndole doble clic vuelvo y entro a la aplicación y al diseño o al proyecto que esté haciendo, ¿no? De graficación. Entonces la idea es que en la próxima clase vamos a graficar por asesor, por ciudad, ¿no? De acuerdo a la forma de pago, cómo fue la venta, todo eso lo puedo graficar y hacer. Pues no trae muchas gráficas, ¿no? Son muy poquitas, pero igual me da una imagen, ¿no? Visual sobre el globo terráqueo, un comportamiento de datos, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces vamos a dejar ahí, voy a volver a decirle aquí cerrar, grabemos ahí sobre ese mismo original. Gracias Manuel. Y hemos terminado, ¿sí? Gracias. Bueno, con mucho gusto. Nos veremos entonces el martes, Dios mediante. Vale, José, muchas gracias. Gracias, un buen día. Ya. Gracias. Chao.